directamente de la RENIEC, en este caso. Y yo creo que la Fiscalía debe abrir de oficio una investigación porque es una situación delictiva. En el caso de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, la casita de las sorpresas de Pedro Castillo, como yo le llamo, era una acción delictiva que ha saltado a la luz porque alguien la denunció. Pero de otra forma se le hubiera dado por muerto, la investigación que se había iniciado en la Fiscalía tenía que detenerse porque no van a investigar a un muerto y ahí quedaban las cosas. Y ahí es donde han saltado otras liebres. Y para mí, el hecho de que luego hayan aparecido como muertos otros dirigentes políticos simplemente es una cobertura que se han querido dar quienes hicieron la maniobra para que no se diga, bueno, esto se estaba dirigido a impedir que se investigue a Alejandro Sánchez, que sabe pues muchas cosas de Castillo. Pero esto de repente, jefa de la RENIEC, ¿estará obedeciendo alguna orden en especial para usted, don Francisco? Mire, puede ser en el caso de Sánchez, porque evidentemente Sánchez es un testigo clave, estaba sindicado como miembro del hoy denominado Gabinete en la Sombra, y curiosamente, 5 de los 6 integrantes de este Gabinete en la Sombra fueron inmediatamente detectados y encarcelados. Pero Sánchez desapareció y luego lo dan por muerto en Chota y en un organismo como la RENIEC, que es un organismo del Estado, donde hay evidentemente influencia de este gobierno corrupto. Entonces yo creo que definitivamente no creo en política en las casualidades, sino en las causalidades. Había una razón para eliminar del escenario a Sánchez y lo hicieron formalmente y felizmente saltó la liebre, ¿no? ¿Está totalmente usted de acuerdo con los trabajadores? Es cierto, porque al no ser cierto, aunque su abogado Benji y todos los que defienden a Pedro Castillo, que buscan la razón, dicen, oiga, pero si Keiko Fujimori o de repente el señor Humala no le hicieron igual el cargamontón como me están haciendo a mí, es que no es un cargamontón, déjeme decirle, don Francisco, porque hay que entender que si el señor presidente de la República no tiene nada que ver con estos problemas que se vienen suscitando, entonces no estaría pues protegiendo a su exministro, a su sobrino. Hoy su cuñada está presa. No está presa porque se le antojó a alguien ponerla detenida ahí. Hay evidencias. Ellos están pidiendo que no hay un documento que diga que se le ha dado tanta cantidad de dinero. Eso tampoco va a existir. ¿Cuál es la percepción que tiene usted en ese sentido, don Francisco Díez Canseco? Que hay que leer la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación. Ahí se acabaron los dimes y diretes a los cuales se ha referido este abogado Benji Espinosa, que a mí me parece más bien un tinterillo, porque es un personaje que tuvo la osadía de declarar en televisión que los prófugos, el exministro Silva y el sobrinísimo Fray Algo, no eran prófugos, sino que estaban haciendo uso de la libertad que les consagra la Constitución del Perú. Con ese criterio tendríamos que liberar a todos los presos del Perú porque todos tienen derecho a la libertad. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que tenemos? Un informe lapidario de la fiscal de la Nación que en base a 190 elementos probatorios presenta la correspondiente denuncia constitucional. Eso es concreto. Aparte de los múltiples testimonios de colaboradores eficaces que han ido corroborando los actos delictivos de este sujeto y la mafia que lo acompaña. Y por eso es que la fiscal ha señalado que es el jefe de una organización criminal. Aunque don Pedro Castillo no le gusta, según él manifiesta de que en su gobierno no hay uñas largas, meterán las patas pero no las uñas, según ha dicho, y siempre él sale con ese cinismo a decirle, por ejemplo, hace algunos días prácticamente no permitió la prensa nacional para que por lo menos le pregunte algo frente a lo que está pasando, más bien le dio importancia a la prensa internacional aduciendo de que la prensa le había pedido primicia para ellos, en la cual ellos han desmentido que esto no era realmente cierto. ¿Estará escondiendo algo el señor presidente de la República ante este país que lo eligió como tal? Hace rato que esconde muchas cosas. Hace rato que todos hemos percibido, o la mayor parte de los peruanos, porque hay otros que todavía siguen engañados, que estamos frente a un personaje imaginario. No es un campesino humilde, no es un profesor destacado, es un plagiario, él y su esposa.
ni siquiera es un rondero, ya ha sido desmentido que hubiera sido rondero. Inventaron una figura para un país que estaba decepcionado después de 40 años de gobiernos corruptos, desde García Pérez hasta Kuczynski y el propio Sagasti. Y entonces el pueblo, una parte del pueblo, una parte importante del pueblo del Perú, votó por este personaje imaginario. Pero lo que no sabíamos además, y no sabía tampoco ese pueblo, parte del cual sigue engañado, es que era un gran corrupto. Porque ese es el otro elemento de juicio. Al final, lo que está jugándose hoy día en el debate político no es si es comunista o no es comunista, porque además de ser un gran corrupto, es un gran ignorante. Yo dudo mucho que sepa lo que es el comunismo. Debe tener lecciones preliminares que le ha dado su mentor y financiador Vladimir Cerrón, que es otro delincuente que tiene un fallo o una sentencia firme en la Corte Suprema por corrupción. Entonces, frente a lo que estamos es una banda criminal, como bien ha señalado la doctora Benavides, la fiscal de la Nación, más allá de sus proclividades comunistas, que también han sido evidentes en todo momento, pero que yo creo que desde un punto de vista ideológico no tienen base en el cerebro de Castillo, que es absolutamente primario por su incultura total. Ahora, cuando están interrogando a estas personas que de alguna manera están colaborando con la justicia, el subsecretario de Palacio de Gobierno, nos referimos al señor Camacho, ha manifestado que está recibiendo amenazas y si es que le pasa algo, va a soltar unos videos. ¿Usted se imaginará qué videos pueden ser respecto a lo que está diciendo el señor Camacho? Bueno, Camacho entonces lo que dice es que lo está amenazando Castillo, le está enviando emisarios para amenazarlo si es que habla. Que suelte los videos. Ya es hora de que salgamos de estos mafiosos. Mire usted, yo me he quedado realmente muy preocupado leyendo algunas cifras el domingo, que fue el Día Mundial de la Alimentación. En el Perú, el 50.5% de la población del Perú padece de insuficiencia alimentaria, que en la definición de las Naciones Unidas quiere decir que la mitad de la población del Perú, o un poco más, no está comiendo como debe comer y puede perfectamente el país caer en una hambruna tipo África. 50% de la población está en esa situación. El 38.8% de los niños padecen de anemia y en algunos lugares del Perú más del 60%. Solamente esto refleja la crisis terrible de un país como el nuestro en manos de unos mafiosos que ni siquiera gobiernan. Porque la diferencia fundamental entre Castillo y los gobiernos anteriores, que fueron igualmente corruptos, es que por lo menos había gobierno. De alguna u otra forma se manejaban las cosas. Pero este ni siquiera gobierna. Se ha dedicado a defenderse y a utilizar a sus ministros, que deberían ocuparse de respectivas carteras como abogados, defensores de todos los robos que se han producido en connivencia, o que ha producido él en connivencia con su socio Silva, el sobrinísimo Alvarado y todos los demás. Y lo que necesitamos es que haya un gobierno, por lo menos que haya un gobierno, que tenga capacidad de gobernar. No podemos olvidar que cuando salió el ministro de Economía, Pedro Franque, como buen caviar, le metió las 14 puñaladas a Castillo y declaró que cuando se reunía con Castillo para hablar de economía, Castillo no entendía nada. Entonces, ¿puede gobernar un personaje con esas características? Corrupto, ignorante y además supuestamente comunista. Lo que tenemos que hacer es salir de este engaño total lo más rápidamente posible, y lamentablemente el Congreso tiene pues una multitud de réplicas de menor escala de Castillo, congresistas corruptos e ignorantes como los niños, que felizmente ya han sido desnudados por la fiscal de la Nación, que lo único que han hecho es llegar a la curul para seguir robando, seguirse aprovechando los votos del Perú y hundiendo a nuestro país. Ahora, para ir poniendo punto final, don Francisco, el tiempo es bastante rápido en la televisión. ¿Cuál es su punto de vista aquí frente a esta decisión que debe tomar el pueblo o el Congreso? Porque el Congreso está coqueteando, la verdad, con el gobierno y se sigue quedando, el señor no quiere dar un paso al costado, el señor presidente de la República, el Congreso menos. ¿Qué hacer frente a toda esta coyuntura política que de alguna manera está preocupando? ¿Sabe qué, don Francisco? Los pueblos siguen abandonados,
La delincuencia sigue avanzando, todos los días amanecen muertos y nadie controla esto porque están peleándose allá por esto, precisamente de estos casos que se están ventilando en el Ministerio Público. ¿Cuál es la percepción que tiene usted como parte final de esta entrevista? Mire, yo creo que necesitamos ir a una elección general. Si lo vacan a Castillo, solamente se puede reemplazar o sea, la plancha presidencial. Pero si se modifica la Constitución con 66 votos y se va luego a un referéndum, podemos ir a una elección general para limpiar de mafiosos el gobierno y también limpiar de mafiosos el Congreso, con la tingencia de que ahí hay unos 55, 60 votos de gente que es de otro nivel, que sí tiene moral y que quiere luchar por el país. Entonces, que hagan el esfuerzo de convencer a algunos de los mercaderes que están apoyando a Castillo para llegar a los 66 votos y lograr la elección general. En todo caso, como yo lo he señalado con anterioridad, en mi partido, Perú Nación, del cual soy presidente fundador, la posición nuestra es muy clara. Necesitamos, sin amarres con nadie, consolidar una democracia con justicia social y sin corrupción. Bien, le agradezco bastante la gentileza, don Francisco, será hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. A usted más bien muy agradecido. Mantente conectado.